dejan de sorprendernos. Esta semana, José Luis Leiva y Cristian Loaiza detectaron que casi el 50%, la mitad de la tesis para obtener el título de abogado de la hoy ministra de Trabajo, Betsy Chávez, es plagio. La tesis en cuestión se denomina El tratamiento penitenciario y la influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocoyay. En el año 2012, pues, pasó por 2 análisis del programa antiplagios Turnitin. Ambos coincidieron en el resultado. Y no estamos hablando solo de algunas citas o de algunos párrafos, sino de páginas ininterrumpidas, copiadas literalmente. Ojo que el plagio es un delito contra la propiedad intelectual. Vamos con el reportaje. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío. Sí, juro. Esta es una ceremonia de juramentación en la que se observa estrictamente a una dupla copy-paste. Y así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Si esta semana se confirmó que el propio presidente plagió en su discurso, ¿por qué no lo haría también su propia ministra? Esta es la tesis de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, publicada en el 2015. 2 universidades evaluaron esta investigación científica mediante el programa antiplagio Turnitin. El resultado fue unánime, 49% de similitud en rojo. La ministra copió y pegó párrafos, páginas enteras, no citó, plagió. De las 396 páginas de su tesis, la mitad carece de originalidad. No eran solo borrachos, agresores y hasta un acusado por homicidios. Hoy se revela un perfil más. Esta noche, en Panorama, la tesis con plagio de la ministra Betsy Chávez Chino. ¿Qué se ha detectado en la tesis de la ministra Betsy Chávez? En el análisis específico se han encontrado páginas completas copiadas y pegadas de diferentes fuentes que no han sido citadas a lo largo del documento. ¿Eso cómo se llama? Es plagio, es un plagio burdo y mal hecho. El país merece tener políticos que estemos a la altura de la historia. Al país, me dirijo a la gente, ¿no? A mis hermanos de la región de Tacna. La ministra se copió de un informe de las Naciones Unidas del 2010 y llenó al hilo 12 páginas de su tesis extrayendo párrafos de otra investigación publicada en el 2009. El trabajo de la ministra está plagado de información que ya existe. Por Twitter salió a pechar. Los grupitos de poder y sus periodistas dicen que 12 de las 396 páginas de mi tesis son plagio. Panorama, El Comercio deben esforzarse un poco más. Ayer, al verse descubierta, pretendía así minimizar su escandalosa copia. Lo que no sabe la ministra es que le conocemos su secreto por completo. Hay otras 14 páginas de ininterrumpido plagio. En total, 26 páginas copiadas y pegadas de textos anteriores a su tesis. Con 49% de coincidencia según el Turnitin, ¿esta tesis tendría utilidad? No, definitivamente no. Básicamente te lo puedo poner así. La mitad de lo que se está poniendo lo puedo encontrar en otras fuentes. En internet. O sea, es como si fuera un azángaro de información. Quedará en la historia como la funcionaria que más nos juró en la cara su respeto al país, 3 veces seguidas como ministra de Trabajo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Y una primera vez como congresista electa por Tacna.
por amor a la heroica ciudad de Tacna, para trabajar con la objetividad de la prosa de Basadre y con la pasión de Federico Barreto. Sí, juro. ¿Qué pensaría el gran historiador tacneño Jorge Basadre de solo abrir la tesis de la ministra Bexy Chávez? La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia. La Pontificia Universidad Católica y la Universidad Científica del Sur sometieron la tesis de la ministra al Turnitin. Este programa sombreó al menos 99 páginas enteras, alertando que ya existían en la web. El resultado, casi 50% de similitud con otros textos. 2 especialistas en investigación científica analizaron la tesis. El veredicto. Plagio. No, ya, ese es plagio. Es plagio, es un plagio burdo y mal hecho. Si esta tesis se hubiese presentado ahora, de plano, ¿qué hubiera pasado? Ninguna universidad lo hubiese aceptado porque al usar cualquier software de similitud y en la evaluación que hace cada universidad hubiese verificado que hay páginas completas plagiadas. A pesar que en campaña nos decían todo lo contrario, creo que finalmente nuestras acciones hablan por nosotros mismos. Aquí, el trabajo de la ministra. El tratamiento penitenciario y su influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocoyay durante el 2012. Se publicó en el 2015 y está oleada y sacramentada en el repositorio de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Por esta investigación se licenció como abogada. Tiene algo de suerte, porque su tesis es del 2015. La ley universitaria del 2014 plantea que haya una normativa finalmente aprobada del año 2016, donde se pide como requisito a las universidades que exijan la originalidad, que tengan formas de verificar similitud y evidentemente que no haya plagio en los documentos. Si hubiese sido esa tesis con la normativa actual, claramente no hubiese podido tener su grado. Por otro lado, se revelan dificultades en cualquiera de los aspectos en que se juzgue, tales como, 1. Es evidentemente nocivo para la salud del recluso, que frecuentemente acaba tuberculoso o demente. Del cómo se hizo o dónde, poco se sabe. La ministra contó alguna vez que para elaborar su tesis visitó al cabecilla Rodolfo Orellana en el penal de Tacna. Esto para justificar sus encuentros con él. Después, sin embargo, cambió de versión, que no fue para la tesis de licenciatura, no de maestría, pero sus páginas tienen otra historia que contar. La tesis de la ministra Chávez se vuelve mucho más bochornosa en el capítulo 3, desde la página 83 a la 95. En total, 12 páginas enteras que habría copiado de otra tesis publicada en España en 2009. No hay citas, pero sí detalles de un escandaloso plagio que la delatan. 1. Crea pregunta, se copia la respuesta. Observen este párrafo que pertenece a la tesis del 2009. Por trabajo penitenciario se entiende aquella actividad por la que una persona puede no solo lograr unos medios materiales para su existencia independiente, y continúa. Todo este párrafo se repite en la tesis de la ministra. Sin embargo, ella lo único que cambia son las palabras de inicio. La ministra se pregunta ¿qué se entiende por trabajo penitenciario? Su respuesta es el copia y pega. 2. Copia mal y se olvida de borrar la cita. Estos dos párrafos son iguales, pero vayamos al de la tesis del 2009.
En defensa del régimen aburniano se alegaron las siguientes argumentaciones. 2 puntos. 1. Ahorro de construcción, punto y coma. 2. Disminución de gastos por razón del trabajo en colectividad, punto y coma. 3. Impedir los malos resultados del aislamiento absoluto, punto y coma. 4. Evitar la contaminación moral por medio de la regla del silencio. Y atentos, este 48 indica que hay una cita al pie de página. En cambio, en la tesis de la ministra, este mismo párrafo está tan vergonzosamente copiado que la ministra deja el mismo número, la misma cita. Pero al pie de página no hay nada. La ministra Chávez al descubierto. 3. No se salva ni la conclusión. Después de copiar y pegar 12 páginas enteras, la abogada, congresista y ministra, por supuesto, tenía que llegar a la misma conclusión. Lo único que cambia son las 3 primeras palabras de este párrafo. En la tesis del 2009, de lo expuesto. En la tesis de la ministra, de esto se colige. Después de la coma, todo es copia y pega. Hemos encontrado ciertos maquillajes, ¿no? Palabras que varían apenas en el inicio de un párrafo y luego continúa todo lo demás. Es una manera de tratar de reducir el crimen. En la evaluación de párrafo por párrafo se ha encontrado plagio. Sí han habido algunos párrafos que han tenido referencias y citas, en otros no. Y hay una clara intencionalidad por ese lado de ocultar al lector que estos párrafos y páginas copiadas vienen de otra fuente que no son ellos. Yo estoy muy contenta de estar en mi región a la que tengo la honra de poder representar, uno en la calidad de congresista de la República y después de la designación de presidente también en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Pedimos los descargos de la ministra Bexy Chávez. Ella, sin embargo, prefirió salir por Twitter y decir que 12 hojitas plagiadas no son nada, que este informe es consecuencia de su trabajo. Lamentablemente, hay otras 14 páginas copiadas continuamente que pertenecen a textos publicados antes que la tesis de la ministra. 1. De la página 186 hasta la 196 es copia y pega de la página 14 hasta la 19 del Plan Regional de Tratamiento Penitenciario del Gobierno Regional del Callao. 2. De la página 196 hasta la 200 es copia y pega de todo el capítulo 3 del texto Reincidencia in nebis in idem. En total, una plancha de 26 páginas ininterrumpidas, copiadas y pegadas de otros textos ya existentes. Al menos 99 páginas sombreadas por entero por el Turnitin, sin contar los párrafos resaltados en otras páginas. Casi el 50% del contenido de la tesis ya fue alguna vez publicado. Por esta cantidad, los especialistas no descartan que haya más planchas de plagio. El trabajo o la pretendida utilidad de ese trabajo es cero. Yo no la contrataría. Esta tesis en particular realmente sí me ha dado pena. La ministra no puede argumentar, como todos los políticos descubiertos, que todo esto es un error de cita. Lo cierto es que los hay, pero no es lo peor. Lo peor es el copia y pega indiscriminado de páginas enteras en su tesis, por la cual ella puede decir que es abogada. El plagio es una de las formas de fraude científico. Es un tema ético, es un tema que debería preocuparnos como sociedad. Alguien que comete este tipo de faltas no estaría calificado para tener una función pública.
La ministra Betsy Chávez nos ha enviado hace apenas algunas horas una larga carta, ¿no? Aunque ayer ella, por supuesto, lo que trataba era de, pues, adelantarse, quemar la primicia y ser ella quien diera, ¿no?, la noticia. Está en su derecho, pero no atribuye a la investigación, la revelación, a otros intereses. Nadie en el 2015 se puso a armarle el plagio, lo armó usted. Fue usted quien incluyó 12 páginas consecutivas en un caso, 14 en otro, páginas completas, no párrafos, sin citar fuente. Y ahí no queda todo. Hace apenas unas horas, el director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Maita Tristán, ha detectado más plagios en la misma tesis de la ministra. Ha encontrado, no sé si me han dejado por acá, pues parece que no, otras 21 páginas plagiadas de una tesis que fue publicada en el año 2003, y eso fue en Colombia. O sea, nos estábamos encima quedando cortitos. Ministra Chávez, pues decir que hay intereses, que hay que, pues, intentar que se desvíe la mirada con esa actitud de victimización no ayuda. ¿Qué dice usted en su carta? Usted dice: rechazo categóricamente cualquier insinuación. Bueno, está claro que acá no hay insinuación. Aquí hay hechos y comprobados por un programa antiplagios. Que mi tesis de pregrado titulada, ya lo hemos dicho nosotros, fue trabajada, arduamente presentada y sustentada en el año 2015 bajo las normas metodológicas vigentes en esa época emitidas por la facultad. Seguramente, habiendo sido aprobada con un alto puntaje, concordando con el hecho de haber egresado siendo parte del quinto superior, de lo que pueden dar fe mis docentes y autoridades universitarias. La identidad de una tesis o trabajo de investigación, dice la ministra, se determina en base al aporte que se obtiene del trabajo de campo y del análisis de la información obtenida, plasmada en las conclusiones, aspecto que en el caso de mi tesis son plenamente de mi autoría y que han sido exhaustivamente examinadas y validadas por 2 jurados. Bueno, aquí 2 expertos en temas de investigación, entre ellos el señor Percy Maita Tristán, que acaba de encontrar más páginas completas, pues no coinciden con lo que usted está señalando. Por el hecho de no haber usado un sistema de citas más adecuado, ojo, no son citas, son páginas enteras, ¿no? O haber omitido referir a los autores en cada página, dirá usted, largas páginas, no habilita o merma el valor del trabajo de investigación desplegado. Bueno, y luego ya vuelve nuevamente que estos son burdos intentos para desacreditarme como profesional o política, que corrobora la desesperación de cierto sector preocupado por la normativa que se viene gestando. Probablemente habrán preocupaciones, y vamos, ¿qué preocupaciones? Y no necesariamente por las que usted insinúa, sino más bien porque no hay el tecnicismo que se requiere para las decisiones que usted está tomando, pero eso es otro tema. Lo que está claro es que esa es la misma estrategia que ha exhibido también otro congresista esta semana, bueno, salvando las